Bueno, Mercedes, muchas gracias por haber venido al colegio. Bienvenida al espacio de la Comisión de Géneros y Diversidades, que funciona desde hace unos años, pero que siempre fue inspirada por tu persona. Así que, bueno, sos socia vitalicia ya de la comisión, diríamos. Y bueno, y en esta oportunidad para hablar de la década del 80, del 90. Bienvenida. Te queremos mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio que es muy reconocido y muy necesario, sobre todo en estos tiempos. Estamos obviamente junio, mes del orgullo, y con un evento que a partir de mañana, 20 de junio, se da en Rosario, que es un aniversario de un hecho que ocurrió en 1996, también obviamente en nuestra ciudad, que fue el primer encuentro que se da del movimiento de personas gays, homosexuales, lesbianas, bueno, como se iban llamando. Pero sabemos que en ese momento no es que aparecieron en la instancia pública de la nada, sino que vienen de un proceso que se inició mucho antes con algunas otras personas que queremos traer también a esta conversación, y de encuentros de grupos que de alguna manera nos fueron marcando el camino para llegar hasta hoy. Vos contanos lo que quieras. Bien, no sé si sería importante decir por qué el 28 de junio. Tal cual. Si ustedes lo quieren decir. Nosotros, bueno, en el marco del mes del orgullo, pensamos en esta entrevista hacia vos y estuvimos haciendo un recorrido. Pensamos el 28 de junio en función del día del orgullo gay, en función de lo sucedido hace muchos años en Estados Unidos, y lo traemos acá pensando en esto, en el marco del encuentro que se va a hacer, el encuentro LGBT, y reivindicando las luchas en un contexto de avances neoliberales, en un contexto de avance de políticas de derecha, donde los discursos de odio fueron surgiendo. Queremos recuperar historia para saber dónde estamos hoy y cómo posicionarnos y cómo defender los derechos, que nos enseñen quienes estuvieron en otro contexto también. Sí, es importante porque recuperar historia es memoria y son aprendizajes y prácticas que lamentablemente por ahí hay que retomar y que uno se las había como olvidado, digamos, incluso hasta en los discursos o en cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Que uno ya las daba como que estaban resueltas. Bueno, lo que yo les voy a contar es de una época en donde no estaban resueltas todas estas cuestiones. Yo ya estaba recibida como trabajadora social, trabajaba a veces en la precariedad, a veces trabajaba como reemplazante en el Ministerio de Educación, asistente social era en esa época. En ese contexto también fui conociendo a otras personas, otras mujeres, que no tenían nada que ver con el trabajo social. Por ejemplo, una atendía una librería, a mí siempre me gustaban los libros. En otro momento yo vivía con una chica, compartíamos el alquiler, ella conocía a compañeras de trabajo, de estudio, bueno, todas por distintas razones, pero yo creo que por el solo hecho de ser mujer, sufríamos la opresión por nuestra condición. Y así fue la necesidad de juntarse, aún no conociéndonos entre todas, y después hicimos había una que era abogada, la otra era peluquera, digamos, era una cuestión muy variado, un grupo variado. Muy variado,
que da mucha más riqueza, digamos, en ese sentido, porque las miradas eran diferentes. Bueno, y nos empezamos a juntar en nuestras casas. En aquella época no había demasiada literatura para, digamos, empaparse de más cuestiones como ahora, que hay un montón de libros de teoría feminista y todo eso. Incluso no nos llamábamos feministas. Claro. O sea, sabíamos que en Buenos Aires hay una mujer que no sé si vive, se llamaba María Elena O'Donnell, hacía una revista Persona, que también tengo esas revistas. Bueno, nos empezamos a juntar, a hablar de nuestra condición. Por supuesto había una que era jefa de hogar, digamos, aunque estaba en la pareja, pero ella se hacía cargo de todo. En la bebé también participaba de las reuniones. Bueno, cada cual tenía su opresión propia cotidiana. Y un poco eso era lo que empezábamos a hablar y la necesidad de saber más cosas. Mercedes, ¿y eso en qué año fue? Y bueno, ¿y cómo se llamaron? Esto fue en 1982, imagínense, en 1982, 1983, un proceso. Por ahí no me recuerdo bien porque no tenemos una fecha de fundación. Claro. Pero estábamos saliendo de todo lo que había sido la dictadura militar, de todo lo que había significado. Entonces, las ganas de juntarse, de hablar, de buscar, eran muy importantes. A su vez también estaban viniendo algunas compañeras del exilio y que ellas sí estaban imbuidas de las ideas feministas de Europa, de Francia, que bueno, ahí estaba el grupo de mujeres Rosario, lo después Indeso, que bueno, Indeso fue cambiando, incluso hay colegas ahora que forman parte de Indeso. Pero como que cada cual nos juntábamos, nos reuníamos, pero como que cada cual tenía su propia dinámica de trabajo. Entonces, sí empezamos a acceder a algunas cuestiones más teóricas. Entonces dijimos, pero todo esto, ¿por qué no lo sacamos para afuera? Yo recuerdo una que tenía ideas así muy brillantes, pero no se animaba a escribir. Entonces yo le grababa con un grabador de esos grandotes, que yo me lo había comprado con una indemnización de laburo. Entonces yo le grababa y después le desgrababa. Hicimos una entrevista, la que era peluquera a su vez de Angélica Gorodiller. Mira. Entonces, la que es peluquera, pero ella ahora está viviendo en Italia. Y nos consiguió una entrevista con Angélica y le hicimos en uno de los números de la revista, está la entrevista a Angélica. Bueno, decidimos eso, hacer una revista. No éramos nosotras nada más, o sea, cómo se hacía una revista, cómo le imprimíamos la plata, todas éramos laburantes, y laburante, o sea, profesional era yo, pero que laburaba lo que los sueldos eran más o menos como los docentes. Y sí había otros grupos también ambientalistas. Yo recuerdo que había SMOC, se llamaban, que bueno, que ahora creo que es el director de Página 12, Horacio Vargas, que también, se imaginan que había peña, había todo, uno iba a todos lados, o sea, estaba la discusión de la ley del cambio de patria potestad. Nosotras íbamos, entonces ahí fue la necesidad, pero hay que ir y hay que contactarse y tener escrito algo, bueno. Es un grupo, uno o dos de los chicos de esta revista SMOC nos ayudaron porque esto está hecho en forma de stencil. Vieron que los márgenes no están ni siquiera compaginados, había que tipear.
Había que proponer también que las personas nos escriban. Imagínense en época que no había WhatsApp, ni teléfono fijo, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, había que sacar una casilla de correo. Bueno, y en la primera revista, que la unidad es Mujeres, Reflexionemos y Actuemos sobre nuestra situación, ahí contamos un poco la propuesta. Y la elaboración era en conjunto. Te digo, esta, por ejemplo, que tenía ideas muy brillantes, muy críticas, pero no las podía escribir. Bueno, entonces yo se las desgrababa. Una escribía algo y entre todas aportábamos y buscábamos sí las temáticas. En ese, acá está la entrevista, Angélica Sí, justo Gorovilla. acá. Sí. La revista estaba viendo desde julio de 1982, la primera. Claro. Y se llamaba Mercedes. Y entonces también había, bueno, es que había que decidir qué ¿Qué nombre. ponían a la revista? ¿Qué nombre? Sí. Claro. O sea, había que decidir varias cosas. Uno, esto, tener cómo nos contactaban las personas, el nombre, también el nombre fue toda una discusión, porque después buscamos que Unidas también había otro grupo, que eran, no sé si eran peronistas, qué sé yo qué eran, bueno, al final quedó Unidas. Nosotros queríamos, tampoco andábamos con muchas vueltas, porque lo que queríamos era accionar. En ese transcurrir de la publicación de la revista, y tratábamos de ir a todo, charla que había pública, en lo que es ahora el Fontana Rosa, en aquella época se llamaba, bueno, ya me voy a acordar, el Bernardino Rivadavia. Sí. Bueno, me acuerdo que una vez vino el Turco Asís, que tenía el libro Flores robadas en los jardines de Quilmes, no sé, no le voy a hacer propaganda al Turco Asís, No. porque es un libro re machista, bueno, pero íbamos a hacer debates, y llevábamos la revista y la vendíamos, era importante venderla para poder sacar otra. Bueno, en ese transcurrir, y en forma pero muy casual, yo me encuentro con una persona que quiere la revista, pero no la quiere porque a él le interesaba particularmente, sino que a su hermano le interesaba particularmente. Él pensaba que a su hermano le iba a interesar. Bueno, y que fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Homosexual, Juan Carlos Espina. Juan Carlos fue el primer referente del movimiento homosexual en Rosario. Desde 1984 a 1986 fue el presidente, de alguna manera, el coordinador. Claro, El referente. Por eso, referente, sí. Que era una movimiento. asociación, un movimiento. Claro, ellos venían de alguna manera queriendo visibilizar también su recorrido, sus cuestiones a nivel políticas, sus posturas a nivel políticas, a nivel cuestiones, bueno, de la salud también. sobre todo, porque bueno, les costaba lograr atención en efectores de salud. Era la época del VIH. Claro, que los trataron muy con fuertemente. dignidad también, o sea, venían militando esas cuestiones. Y bueno, y él fue uno de los que tomó la posta y bueno, y empezó a convocar, a conformar este grupo. Sí, que para la época fue algo muy fuerte también, Sí, todo ellos un desafío, poder poner en palabra y por escrito qué les estaba pasando a cada persona. Juan Carlos era bioquímico además, entonces investigaba bastante sobre toda esta problemática. Y ellos estaban en comunicación con un grupo de Santa Fe. Y que hay una declaración de principios del Movimiento de Liberación Homosexual, es muy interesante, con puntos, no sé el tiempo que tenemos, no, si podemos mencionar los puntos, tranquila. Son larguísimos los puntos. Yo voy a mencionar algunos porque
más, digamos, relevante para mí. Dice, libre elección y ejercicio de la sexualidad. La homosexualidad es un componente de la sexualidad. No a la automarginación, acabar con el gueto gay. Bueno, pero hay una que dice, repudio y derogación de toda norma represiva. Supresión de las categorías ideológicas, homosexual barra heterosexual, como categorías separadas de la sexualidad en general. Incorporar el tratamiento de la problemática sexual en el campo de los derechos humanos. Que eso, bueno, son muchísimos los puntos, son más de... Bueno, se planteaban sin libertad a todos los presos políticos por leyes represivas de la sexualidad, pero a su vez ellos, yo digo ellos, libertad a todos los presos políticos, porque los que yo conocí, que hicimos acciones en conjunto, porque obviamente teníamos ejes que coincidíamos. Y ellos también tenían sus acciones, digamos, por separado en otros ejes, ámbitos, digamos, en otros ámbitos. Pero, por ejemplo, hubo una vez, un 8 de marzo, en donde la multisectorial de mujeres, no me acuerdo la época, está escrita, eso está publicado en un diario además, o en una revista, no me acuerdo. Bueno, había grupos de izquierda que decían que los homosexuales no podían estar en ese acto, por ejemplo. Bueno, entonces eso nos unía más a nosotros. Sí. Y a su vez participaban también varios de los integrantes en el grupo de Madres de Plaza de Mayo. Y hacíamos acciones en conjunto. Un 8 de marzo, que bueno, no traje la foto, todo esto por cuestiones de espacio y de tiempo, en donde nosotros hacemos en Córdoba y San Martín toda una jaula donde se representaba la familia. Y ahí en esa está Esperanza Labrador, que era madre de Plaza de Mayo. Y iban todos, la consigna era ir todos vestidos de negro. Bueno, y eso fue una acción en conjunto. Después otra acción, porque lo que nosotras queríamos era no solamente hacer teoría, digamos, sino también hacer cuestiones prácticas, intervenir. Que quedara intervenir en la sociedad. En la sociedad. Claro. En lo cotidiano. Y la consigna esa, todos vestidos de negro, que Era por las significa? mujeres muertas. Por las mujeres muertas. Por las mujeres muertas por violencia y por abortos. Pero esa era la consigna que la acordábamos entre nosotras. O sea, Sí. y otra que fue, para mí fue genial, daban la película Camilo Goldman en el Cairo. Entonces nosotros no éramos artistas. Juan Carlos Espina sí, hacía teatro. Él sabía mucho de teatro además y participaba en obras de teatro. Así que nos dio algunas ideas. Bueno, el tema es que en la cola del Cairo, entonces nosotras, yo no iba a ser de Camila, pero la que iba a ser de Camila no le dio el cuero, no quiso, qué sé yo. Así que yo me puse ahí para que me entre el vestido de Camila. El otro era Vladislao y nos paseábamos por la cola de la gente con una grabación en off, que era ese grabador en alto, y decía, la iglesia, el Estado son los responsables de estas muertes. Bueno, fue algo, y íbamos encadenados, y alguien iba como cabezudo. Pasa que eran épocas en que no había filmación, no había video, ni nos acordábamos de sacar fotos, porque de eso no hay fotos, No hay registro de esa acción. O sea, está en nuestra Está tu memoria. está en nuestra eso es memoria. importante. Pero
fue algo muy, muy impactante porque la gente estaba ahí esperando, ¿no? Y nosotros pasábamos, ¿no? Ahí, el que hacía de Ladislao era el hijo de una de las mujeres, de la más grande, que era de Unidas y que ayer cumplió 95 años. Y está re lúcida. Qué bueno. Qué bueno. Mercedes, Bueno, era el hijo. Pero digo, esto lo estoy mencionando no como anécdota, no, sino claro. por cuando siempre hablamos del trabajo social, de la importancia de este tejido, ¿no? Que nos va uniendo y con miradas a veces desde distintos lugares, cómo se puede accionar y cómo se puede impactar, porque de hecho lo que nosotros queríamos era que estas ideas le lleguen sobre todo a otras mujeres que estaban sufriendo lo mismo. Sí. Y así fue, o sea, después me acuerdo de una chica que sabía hacer marionetas de papel maché, se acercó y nos enseñó y fuimos a la plaza esa que está San Martín y Saavedra, creo que es, Sí. La Reina, que hay una, Sí. bueno, y hacíamos como títeres, bueno, hicimos distintas acciones Distintas callejeras. temáticas para poder visibilizar los que ustedes en ese momento Sí. querían hacer ver o conocer hacia otros grupos. Claro. Y acompañar sobre todo También. la lucha también de esos otros grupos. Y acompañar la lucha, y siempre toda acción se discutía antes, o sea, se debatía, no es que había, o sea, la importancia, y creo que el MLH y nosotras era algo también de lo que nos unía, o sea, no queríamos recibir era época de que se conseguían a veces subvenciones de organismos internacionales o del Estado, no queríamos, solo queríamos ser autónomas, Claro. no queríamos que haya una dirigencia, que nadie sea el dirigente, porque cuando hablamos de Juan Carlos hablamos del referente. Ni líderes, digamos, o sea, el que a veces haces alguna acción y alguien lideraba esa acción, porque no podés estar todo opinando, imagínate que eran épocas incluso donde también había cuestiones de represión, o sea, yo recuerdo una vez que estábamos discutiendo cómo íbamos a hacer la revista, la primera del 82, no sé si ustedes recuerdan, pero nos enteramos que habían asesinado a Cambiaso y a Pereira Rossi. Ya estaba Alfonsín. Ya estaba Alfonsín. Y eso nos paralizó. Por eso también hay un volantito por acá, que lo hacemos junto con el MLH, donde que es un 24 de marzo del 86, digamos, pero nosotros, digamos, estábamos todos con una sensación de, bueno, ahora vamos a poder decir lo que queremos, hacerlo públicamente, bien, y eso no nos frenó para que no hagamos más nada, pero yo recuerdo el hecho así porque en época que no teníamos ni televisión, escuchábamos radio, pero existía la televisión, pero nosotros para algunas éramos muy pocas. Claro, en el Sí, 82 era fue privilegio. año del mundial, así que existía la la guerra de televisión. Malvinas, Claro. un montón de otros acontecimientos Bueno, en el importantes. 82 nos atravesó también la guerra de Malvinas, tomar una postura que estábamos en contra de toda guerra, en donde había muchísimo nacionalismo en el medio, no en el medio nuestro, o sea, en la sociedad. en la sociedad, claro. estaba el nacionalismo, el patriotismo, así, bueno.
Y eso Exacerbado. Claro. totalmente exacerbado, y donde no se veía que de repente un gobierno militar, y de ahí pasar todo el mundo a convocar, a defender la nación, bueno, porque en el 82 Malvinas fue en abril, 2 de abril. Sí. Pero digamos, esto es en el 82, la primera revista unida, pero como todo se hacía lentamente. O sea, no, porque además no, o sea, los tiempos eran los tiempos de la necesidad de nuestra, pero también entendíamos que veníamos de tiempos muy duros, entonces había que ser cuidadosa y pacientes también. Claro. Si no podíamos hacer, generalmente a mí me decían, vos querés hacer todo ya, y no podemos hacer todo ya. Y bueno, y lo importante es que hay gente que pregunta cómo se fue disolviendo. Se fue disolviendo el Grupo Unidas, así como Revista Unida, y como por los mismos contextos. O sea, hay algunas, yo digo, la que vive en Italia porque su compañero se quedó sin trabajo en la época del 1989, Menem, claro. Sí. Había 2 chicas que eran peluqueras, ahora me acuerdo. Pero bueno, por las distintas cuestiones, tampoco éramos un grupo, digamos, que no teníamos un estatuto, no teníamos reglamento, o sea, iba hasta cuando pudiéramos hacerlo, hacíamos. Otra se fue a vivir a Egipto, la que no escribía, pero tenía ideas muy brillantes. Grababas. Ahora está viviendo en Portugal, pero tenemos con varias, tenemos una conexión importante, aunque por ahí cada cual pensemos diferente. Y bueno, Juan Carlos fallece, no me acuerdo el año, creo que debe estar en algún lugar escrito, pero nosotros ya no teníamos como Grupo Unida. Sí nos seguíamos viendo, y algunas de nosotras acompañamos todo el proceso de la enfermedad de él, acompañamos a la familia. Tenía una madre y un padre maravillosos que en aquella época, estoy hablando en aquella época, entendían todo perfectamente. Entendía, y además la madre hacía un carácter muy alegre, entonces le gustaba contar chistes y hablar, bueno. Estoy hablando del tejido social porque fíjense que Tal cual, el que hace también de Ladislao es el hijo de una familia, integrante, claro. Las familias acompañaban en ese momento. Ya hablé mucho yo, pregunté. No, y en eso, yo quería rescatar, digamos, esto de cómo hicieron prácticas de cuidado también en estas uniones, en grupos oprimidos, por así decirlo. En términos, estaba mirando así rápido el folleto que trajiste, que es como un manifiesto, digamos, de algún modo en relación a 2 años posterior, a 3 años, perdón, de la recuperación de la democracia, cuando ustedes hacen desde Grupo Unidas y el MLH, este escrito, cómo hablan de las opresiones en relación a sexualidades y género. Eso es re importante, y también cómo desarrollaron entre ustedes prácticas de cuidado para poder articular y poder realmente protegerse contra un sistema opresor. Me parece que eso es para destacar muchísimo, y también es parte del motivo por el cual queríamos que nos cuentes esta historia y pensarlo en la actualidad. Sí, porque además de las prácticas de cuidado también se da en todas estas adversidades, porque sí había adversidades. Se empieza también a formar, a afianzar vínculos afectivos, más allá de que ideológicamente coincidíamos en varias cuestiones, o en otras no también, pero eran muy ricas las discusiones, y sí, el criterio era, se escribe lo que se acuerda. Lo demás lo seguíamos discutiendo.
Incluso sí había una editorial que teníamos que acordar, incluso alguien quería escribir algo, aunque por ahí no podíamos estar de acuerdo, que generalmente estábamos, pero y eso era muy rico el debate, que yo lo que extraño, la verdad que extraño todo eso, ese debate, esa profundización. Quizás porque nos creamos que ya están todos los debates Soldados. realizados. Yo creo que no. O sea, creo que siempre hay cuestiones para aprender, por eso me parece muy valioso la propuesta o la inquietud de la comisión, porque uno, bueno, va a aprender de lo que va a pasar, no puede aprender, pero uno aprende de lo que... De las luchas que lo antecedieron. Claro, Sí, la importancia es, yo me siento media responsable porque incluso me fui mudando de casa y siempre cuidando todos estos materiales, porque bueno, no hay digitalización de esto y además con mucho respeto porque de Juan Carlos, de otros compañeros que ya no están vivos y otros sí están viviendo lejos y con los cuales también me sigo contactando. El tema que con cuestiones de horario por ahí son diferentes. Y claro, porque Cuesta 2 de un la poco. mañana, Sí, claro, en 2, otro 3 de la lugar del mañana, mundo, no, y claro. además Adrián, por ejemplo, trabaja como profesor en otro país, así que te imaginas que no puede estar hablando los horarios que yo puedo, por ejemplo. Claro. Pero siempre hay una comunicación. No hay debates profundos. Pero yo pienso de que hay una necesidad de seguir debatiendo, incluso pensar, bueno, se hizo esto, se podría haber hecho más, se podría haber... hay otras personas que hicieron otras cuestiones, vuelvo a decir, las compañeras de Indeso que fueron también buscando otra forma y siguen insistiendo, otras dinámicas. Bueno, yo cuento este pedacito de la historia Que es y muy de rico. la dinámica, Claro. pero creo que uno también tiene que reconocer que hubo muchas... Muchísimo. bueno, fue una época así y en Buenos Aires también. Y en Santa Fe, porque yo no me acuerdo de haber participado de reuniones con la gente de Santa Fe, sí de fiestas, porque se ve que se reunían, hacían la fiesta, entonces íbamos a la fiesta. Eran partícipes Sí. del evento. Y sí, también porque era mucha necesidad de tener un poco de alegría, bueno, el boletín se dice de Se mí, dice. esto era exclusivamente del Movimiento de Liberación Homosexual. Y Que tenés Unidas el primer número. es el Es un primero, montón. y yo no sé si hay más números. ¿A este accediste en el momento o después? ¿Fue en el O te lo momento? regalaron o te después, lo o lo regalaron compraste, o... O no, creo que Fue. participé porque tengo mi casa, participé en la En la edición, porque en mi casa tengo cómo se armaba este boletín. stencil. Ah, mira. Tengo no el stencil, Claro. tengo las hojas, o sea, esto se El arma... boceto, digamos. Claro, esto se arma así, Ujú. por ejemplo, pones una hoja acá, esta hoja y otra que va a ir ahí. Y yo tengo, por eso te decía, pasa que Sí, no sí. podía traer Trasladar todo. todo imposible. Pero porque tengo que caminar muchas cuadras porque no Claro. tengo un colectivo cerca, si no... y lo tengo, y si lo tengo, yo es porque o se hizo en mi casa, Porque o se sea, hizo O estuviste yo vivía, participando. claro, yo vivía en un altillo en esa época, en un altillo en Cochabamba y Avellaneda. Era un altillo que mi casa daba a la terraza del vecino. Era bastante precario, pero como vivía sola, digamos, daba la
posibilidad de armarse. De reuniones. Sí, o de armarse, de ponerse a guardar armar estas cosas, de cosas. estar, claro. Claro, porque yo me fui mudando y estas cosas, viste que en las mudanzas a veces una Siempre uno decide. pierde cosas. Bueno, no, pero yo las fui preservando así, con mucho cuidado. Qué bueno. Esperando que. Esto es histórico entonces. Claro, pero con cierta responsabilidad que como que Sí, yo me la tomé la totalmente. responsabilidad, porque nadie me la dio. O sea, No, bueno. Vamos a tratar de digitalizar, así queda obviamente accesible también para otras personas que quieran estudiar sobre el tema, o que claro. quieran sí. producir sobre el tema. Sí, O sí, quieran sí. escribir a la casilla 773. A la casilla y a lo Sí. mejor quieren sumar algún Sí, artículo a la sí. revista. Ahora, la verdad que era tan emocionante ir porque, viste, en la casilla de correo tenés una llave, Ujú. y a ver Claro. si había había un chico, Rubén Medovaldi, que nos escribía, era poeta. No sé cómo le llegó la revista, porque lo bueno es que las revistas a veces no se vendían muchas, pero iban pasando Claro. de Se mano en mano. compartían. Como así le llegó este primer número, le llegó a Juan Carlos. O sea, Ujú. es que esto es lo importante. Esto es anecdótico. No sé si va para la grabación después las chicas, pero Después. por ejemplo, el otro día una amiga que tiene 80 y pico me decía, fue del Frade a una biblioteca de un pueblo. Y sí, no me invitaron. Le digo, no es que no te invitaron. Ellos invitaron por Facebook. Claro, Y creen Y creen que eso que llega. vos- cualquiera accede, que todo el mundo puede Claro. leer. Faltó la casilla. Faltó la casilla y de es- correo. no, pero en un pueblo podrían haber ido a la casa. Claro. Pero igual, esto es lo que también hay que aprender. Que no toda la gente, o sea, mira el Facebook a veces o mira las redes. Claro. O sea, es una herramienta fundamental. Sí. En esta época sí. Fundamental. Pero no todo pasa No, a través claro. de Pero redes, no nosotras todo. en esa época sí le dábamos mucho valor al encuentro presencial y si alguien no venía, nos preocupábamos. Primero porque veníamos de Pero una era época la muy época, represiva. claro. Pero a su vez nos preocupábamos porque era muy importante el encuentro presencial. Había un registro de la y el otra persona. debate. Claro. Había un registro que Del hoy en día otro. se pierde. Y la registro voz que del hoy en otro, de día- la otra. La voz, los las reuniones gestos. virtuales. Viste Nada que ver cuando con vos la discutís por un presencial. grupo de WhatsApp, sí, por ahí decís, no, ya no discuto más, porque es diferente. Y se diluye. No quiero todo tiempo pasado fue mejor, no. No. Por favor, no. No. Pero digo que son herramientas que hay que seguir incorporando. Sí, sí. Es otro modo de comunicación. Sí. Es así. Hoy en día son las redes, es el internet, es la comunicación virtual y el encuentro persona a persona igual es re ¿Querés leer importante. este? porque ¿Querés hay leer otra A mí este me vez- volante? gustaría que el primer párrafo lo puedas leer vos y después si querés seguimos leyendo. Pero sobre todo el título, que es para mí está muy vigente y es muy importante traer esto. Este es un volante que lo hicimos en conjunto con el Movimiento de Liberación Homosexual el 24 de marzo del 86. Esto se repartía en las manifestaciones que había. El título es Contra la opresión, memoria y acción. De un párrafo dice, después de transcurrido 2 años de realidad democrática, advertimos que acá, con parlamento o sin él, con las instituciones funcionando a todo pulmón, entre comillas, con la supuesta libertad, entre comillas, que nos hacen creer que tenemos, las condiciones de vida para la mayoría de las personas que vivimos explotadas y oprimidas por este sistema son cada vez más deplorables. Y no hablamos solo de que el salario no alcance para 15 días al mes, sino que nos referimos también al cercenamiento sistemático de la posibilidad de vivir realmente como personas. ¿Querés seguir vos? ¿Vale? Los detenidos. Los detenidos desaparecidos siguen sin aparecer con vida y se trata por todos los medios de convertirlos en cadáveres. Los presos y presas políticos siguen sin libertad
y en las cárceles se continúa asesinando y torturando. Los jóvenes muertos por la policía, bajo la excusa de eliminar la delincuencia o la droga, las mujeres reprimidas por abortar o condenadas a ver morir a sus hijos e hijas por desnutrición o falta de alimentos. Las personas que el solo hecho de asumir una sexualidad distinta a las normas impuestas van a parar a las cárceles o se las condena al aislamiento social son manifestaciones de un sistema social, económico y político que está podrido desde sus raíces. Y por más remedios que se busquen para aliviarlo, solo servirá para calmar algunas molestias, pero surgirán otras con la misma gravedad y frecuencia. Por eso decimos que la lucha contra la represión tiene hoy la misma fuerza y validez que años anteriores. Lucha que debe ser contra todo tipo de opresión, institucionalizada o no, legalizada o no, solapada o manifiesta. Grupo Unidas y Movimiento de Liberación Homosexual, Rosario, 24 de marzo de 1986. Qué vigencia que tiene. Nada por La sexual. vigencia de este escrito. Claro. Yo, por ejemplo, que es un volante chiquito, porque no sé cuánta, pero lo Pero son tres discutíamos un párrafos montón, claro, pero hablando de los debates y la profundidad, porque, por ejemplo, yo en aquella época quería poner, me acuerdo, quería poner explotación, pero no, alguien no quería poner explotación, bueno, acordábamos, se pone opresión. Claro. Y digamos, o sea, Claro. pero esto es lo que permite, cuando vos haces una acción conjunta, sí estábamos de acuerdo a lo que queríamos visibilizar. Después los términos, bueno, íbamos, pero esto por ahí lo debatíamos como 3 o 4 días. Claro. Mira. Claro. Hoy en este tiempo de espontaneidad donde pareciera que esto es algo de lo que tenemos que aprender también, ¿no? De que las cosas se debaten, Llevan se su piensan, tiempo, llevan Y que se llevan amasan. su tiempo y tienen su proceso. Y que tienen su Claro, resultado. no es negociaciones, Sí, pero a veces, su ahí, complejidad. esto porque era un 24 de marzo y ya lo sabíamos. Sí. Pero a veces hay contextos en estos tiempos en donde en un día pasan 2 cuestiones, por ejemplo, cuando está en el foro de género y diversidad, hay cuestiones que tenés que sacarlas ya. Son Hay pronunciamientos en cuestiones que relación son a de los hechos sí, de sí, esa que semana, tenés de que ese hacerlo día, ya. que hay Claro. que decir No te podés. algo. Sí, Claro. sí, sí. Hay Algo cuestiones de tenés que- espontáneo, sí, de inmediato, y sí. cuestiones que tienen que ser. Sí, no es que nosotros pensábamos que había que tomar, sino que bueno, esto ya lo sabíamos que iba a haber un Iba a ser 24 de marzo, pero hay hechos. Lo importante yo creo que es tener 4 o 5 criterios y ejes fundamentales, básicos, y bueno, y después vos podés ir profundizando, pero hay algunas cuestiones que tenés que, no te podés esperar. Que no ya. lo podés esperar. Claro. Creo que yo ya en aquella época era medio como que todo ya, pero aprendía que no. O sea, cuando había tiempo para armar algo así. Ujú. Imagínate que estas revistas salían una por año, empezaron. Claro. Y todo el trabajo previo que había. Pero por ejemplo, cuando fue que mataron a Alicia Muniz, ahí no nos podíamos dar mucho debate. Hicimos un volantito y lo fuimos a repartir al anfiteatro, que había un mira. recital. Claro, pues estábamos Claro. siempre atentas Atentas a al dónde evento podía ir para a los cuales repartirlo. podían- Claro. Que yo no lo pude encontrar ese volantito. Tampoco me acuerdo la fecha de que, pero fue el primer femicidio, digamos, que la prensa y la televisión, porque era Monzón. Era Monzón. Claro. Podemos buscar. Ujú. Pero me parece que fue. ¿Querés buscarlo para ver si no estoy ¿Qué época? errándole? Ahí lo buscamos. Bueno, pero ahí había un recital de no me acuerdo quién importante. Había habido un femicidio que no existía en la época. La palabra todavía palabra no femicida, la circulaba, época. claro. No se hablaba de Claro, no femicidio. era una no. época.
Pero sí era urgente porque Monzón, viste, Y meterse era con Monzón. una figura Claro, de prestigio de alguna manera en ese momento. y sí, El 14 de febrero de 1988. 88. claro. La estranguló y la tiró de Claro, balcón. sí, yo recuerdo que hicimos rápido, ahí sí, no hicimos una, yo no me acuerdo si lo hicimos con el Movimiento de Liberación Homosexual, y lo fuimos a repartir en el anfiteatro en la época que se hacían los recitales gratis. todo eso. Claro. Ahora el boletín se dice de mí, Es está increíble. genial Sí. los temas. Ya la tapa, el arte de la tapa Sí. ya es... Esto se puede Sí, ver en el impresionante. video, sí, ¿no? Sí, después vamos a subir fotos, así que por eso. Bien. Pero sí, estaba viendo que en la Declaración de Principios del Movimiento de Liberación Homosexual, después de los principios hay una convocatoria que resume bastante lo que veníamos hablando. Dice, convocatoria a los movimientos de liberación de la mujer, para que comprendan que su opresión también es la nuestra, al derivar básicamente de la misma ideología sexista y machista. En estos movimientos vemos a nuestros mejores aliados y con ellos la práctica de la unidad en acción puede ser fructífera y favorecer la total liberación sexual. Resume mucho lo que veníamos hablando. Claro, ahora estoy viendo acá, hablando de este encuentro, ¿no? Ujú. Dice, el primer apoyo directo al MLH lo hicimos participando, este es un artículo de Hago Santa Fe, Ujú. que yo lo que le decía de que había gente de Santa De Fe. Santa Fe, sí. Y este artículo es de Santa Fe. Ujú. Y para historizar bien, ¿no? Si el primer apoyo directo al MLH lo hicimos participando con una importante delegación en la fiesta, viste que yo decía, organizada en Rosario Sí. para festejar el fin de año. En la segunda etapa de funcionamiento grupal, enero de 1986 en adelante, MLH de Rosario y el AGO de Santa Fe conjuntamente produjimos la Declaración de Principios y la Plataforma Ideológica Comunes. O sea que esta Declaración de Principios, ponéselo, si querés ahí es 1986. 1986, que ese era el Claro. año que no teníamos. Ahora lo vamos a Destinadas ambas a representar una organización más abierta, de mayor peso político, por sobre todo más representativa de la diversidad gay en Argentina. Las aprobamos el pasado 16 de marzo en un encuentro plenario realizado en Santa Fe, que contó con la participación de las 4 AGOS, Rosario, Santa Fe, Paraná y Buenos Aires, que unidas conforman el nuevo MLH. Sí. Y antes Parece hay importante una- como historia Como- por Sí, para encuentro que hay. Acá Claro. está. Acción Gay Organizada, que sería, y hacen su informe sobre Rosario también en este mismo, que Claro. es re importante, tienen previo. Esto después lo podemos recuperar y resumir un poco, me parece. ¿Viste? Dice lugares de reunión. Ahí están las reuniones de reunión, Ujú. el cafetín que debe ser Spring. Claro, en Santa Fe. Yo recuerdo que Claro. personas de Santa Fe tenían mucha participación. ¿Y ustedes, Mercedes, con qué frecuencia se juntaban? A hablar, a debatir. Una vez a la semana, bastante en seguido. forma. Y era ya. Después empezó a ser como una necesidad. Ah, mira. Y después, por ahí no. Ya te digo, yo vivía con una de las chicas. Ella se veía con 2 porque trabajaban juntas. O sea, digamos, había una conexión porque o trabajaban juntas o estudiaban juntas. Y así fueron tejiendo una red. Claro. Para poder Eran épocas en juntarse. donde se trabajaba mucho. Yo trabajaba muchas horas también. Y bueno, las que eran peluqueras también trabajaban mucho. Y a su vez tenían una niña que también a veces participaba de las reuniones. Pero digamos, bueno, también esto, lo que era la opresión, cuando se hablaba de la opresión en la cuestión del tiempo también. Claro. Mercedes, ¿y qué mensaje o qué palabras te nacen
para, bueno, toda esta generación de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, que, bueno, de alguna manera también transita un contexto difícil en este momento y que, bueno, tiene que acompañar nuevas luchas por derechos. Sí, tiene que, primero de acompañar, tiene que reconocerlas. Porque yo, hablando del colectivo de trabajadores sociales, de les trabajadores sociales, sí, porque no son les trabajadores. El colectivo de trabajo social. No creo que por el simple hecho de ser trabajadores social, puedan tener una actitud de asumir. Entonces, primero de todo, compenetrarse de esta problemática, como bien lo dice en uno de los principios, es parte de los derechos humanos. Entonces, creo primero como profesional, eso es lo que tenés que asumir y acompañar desde un lugar activo. Yo le llamo, me gusta llamarle acompañamiento activo, que implica reconocer si esa persona puede tener límites y no los quiere, o sea, hay algunas cuestiones que todavía no está dispuesta a enfrentarla, en la familia, en el barrio, en el mismo trabajo, ir acompañando esos procesos, pero sobre todo tenés que asumirlo como una problemática de todas las que tratamos en el trabajo social, que es como una problemática de derechos humanos. Y creo que eso es parte, aunque es como con el tema del aborto, ¿viste? Aunque vos digas, bueno, yo no me voy a hacer un aborto, no importa, aunque vos no quieras tener una pareja diferente, pero peleá y luchá y hacé lo que tenés que hacer y brindá las herramientas. Creo que nosotros esto es lo que tenemos que hacer como trabajadores sociales, es brindar herramientas para que eso se facilite. Yo, cuando trabajaba en geriatría, tenía charlas con los dueños geriátricos y me decían, ay, Mercedes, mira lo que tengo que aprender, porque esto, o sea, en las instituciones también se ve esta necesidad de que dos mujeres o dos hombres quieran vivir juntas. Y bueno, por ejemplo, para mí acepta que convivan si es un matrimonio heterosexual. Claro. Si no es matrimonio todavía, bueno, pero uno puede, si uno lo asume, puede facilitar. Compromiso político, ¿no? Sí, compromiso político y podés facilitar las cosas. Entonces, más allá de que vos tengas una pareja heterosexual, poder comprometerse y transitar este camino de lucha, no podía movilizarse por su cuenta, entonces había que facilitar. Y las chicas, las enfermeras me decían, pero hablalo vos. Así que bueno, y yo le explicaba, y el tipo, uno tiene que aprender, que los dueños de los geriátricos son empresarios, o sea, generalmente no son ni psicólogos, ni enfermeros, ni médicos, son empresarios. Pero el tipo, porque yo le explico, pero tenés que tomarte, por eso hay que, así como uno se toma un tiempo para ver cómo conseguir un subsidio para que una mujer o un grupo familiar pueda. Bueno, te tenés que tomar ese tiempo, que también es intervención. Sí, en todos los espacios de la vida, la militancia. Y la intervención, pero yo digo como un profesional, porque uno formarnos. Claro. Sí,